En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Bueno, pues ahora en la Vía Sostenible vamos a hablar sobre arquitectura generativa. Y es que el diseño generativo es la combinación de algoritmos aplicados a funcionalidades concretas, que mediante inteligencia artificial tienen la finalidad de producir diseños, estructuras o espacios. Se ha convertido en el próximo reto para los que trabajan en el diseño de infraestructuras y el sector de la fabricación. Y es que la inteligencia artificial permitirá desarrollar nuevas combinaciones de diseño de alto rendimiento que ayudarán a solucionar los desafíos más complejos, reducir el peso de los componentes y los costes de fabricación, personalizar la escala y optimizar el rendimiento, entre otros aspectos. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, hoy tenemos a un especialista en la materia. Vamos a hablar con Carlos López, que es director de Oficina Técnica de Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos. Buenos días, Meli. ¿Qué tal? Bueno, pues sí que hablamos ya en otro programa de arquitectura generativa. Pero tú, como especialista en este ámbito, ¿cómo defines la arquitectura generativa? Bueno, pues yo creo que para hablar de arquitectura generativa, primero tendríamos que definir lo que es el diseño generativo, que le da nombre, ya que este bien puede aplicarse a la propia arquitectura, pero también a muy diferentes disciplinas. Por intentar bajarlo un poco a un lenguaje más coloquial, se trata de una tecnología avanzada de diseño digital, donde introducimos una serie de variables en un software especializado para manipularlos. Es decir, no dibujamos una línea geométrica, sino tenemos que decir cómo es esa línea para que el propio software lo haga. Por tanto, parte de la terminología del diseño paramétrico, donde podemos crear diseños complejos y versátiles a través de la modificación de parámetros de diversa índole. Pues la geometría que ya hemos hablado antes, pero también cantidades cuantificables, temperaturas, luminosidad, contaminación. La evolución en este caso respecto al diseño paramétrico se trata de la optimización. Partiendo de las bases previamente mencionadas, establecemos un gran conjunto de soluciones en escaso tiempo, llegando incluso pues a millones en pocos minutos, y mediante un proceso de scoring establecer qué soluciones que nos está dando el programa se adaptan mejor a las condiciones de partida. Claro, y de esto que nos estás hablando, ¿qué posibilidades ofrece al futuro de la arquitectura? Pues la arquitectura, como en todo proceso de diseño actual, se enfrenta actualmente a un cambio de paradigma. Normalmente, o tradicionalmente, el arquitecto establecía el problema de base, es decir, el proyecto, y buscaba un conjunto de soluciones en el tiempo que tuviese que pudiesen satisfacer este problema. Posteriormente, cogía esta solución, la pasaba por una fase de análisis o evaluación y tras la elaboración de la idea tiene que volver a dar normalmente pasos atrás en el proceso. De esta forma, en los meses que nos puede llevar un proyecto de ejecución, apenas podíamos desarrollar 5 o 10 soluciones, muchas de ellas eran variables de la idea inicial. En este caso, lo que propone el diseño generativo dentro de la arquitectura es un trabajo previo de análisis de las condiciones óptimas. Es decir, no pensamos cómo tiene que ser nuestro proyecto, sino los parámetros que debe cumplir, como un mix de producto óptimo, una iluminación, unos niveles acústicos, las tipologías ideales, antes de formarlas, las tipologías ideales de nuestro proyecto, cómo primar, por ejemplo, el producto de 2 o 3 dormitorios, los espacios de relación y distribución. Con ello, el programa es capaz de analizar las condiciones de nuestra solución, no de nuestro problema de partida, y responder con miles de soluciones en minutos. Por último, teniendo en cuenta estas condiciones de partida, reevalúa todas las propuestas para darnos el conjunto de modelos que responden mejor a los parámetros establecidos. Con este sistema de trabajo, el diseño generativo puede ayudar a la arquitectura en numerosas fases del proceso dentro del sector inmobiliario, desde una fase de inversión, la fase de encajes, un análisis de la normativa urbanística, el mix de producto, elaborar un proyecto básico, la reoptimización del proyecto tras la coordinación con los proyectos de estructuras e instalaciones o la inclusión de sistemas industrializados, hasta un largo etcétera. Ajá. Claro, yo me pregunto, Carlos, y en relación a los fabricantes de sistemas constructivos industrializados, ¿de qué manera os ayudará? Pues como en todo diseño, no todo vale para todo. Es decir,
Vamos a partir de un sistema o un modelo estándar del proceso de sistema industrializado, que podemos dividirlo en 4 grandes fases. Una fase de viabilidad, donde vemos cómo introducir nuestros sistemas en el proyecto que nos da el cliente, una ingeniería de detalle, una fabricación o una instalación o puesta en obra. En cada uno de estos procesos podríamos establecer una matriz de esfuerzos y ver que la gran mayoría de operaciones son repetitivas. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería de detalle, establecemos que cerca de un 80% de las operaciones de diseño son repetitivas, teniendo que intervenir el técnico en el dibujo de todos los componentes en cada una de ellas. En el caso de los sistemas multicapa, como nuestra fachada de entramado ligero de madera, muchas de estas capas mandan órdenes de relación o de exclusión, zonas de seguridad a las otras capas. Estas operaciones han ido pasando por diferentes sistemas de diseño. Por ejemplo, primero, para optimizar, establecimos una serie de bloques. De las partes más repetitivas, como pueden ser las esquinas, los huecos de puerta, los huecos de ventana. Luego estos bloques los hicimos dinámicos, respondiendo a las tipologías estándar que más se repetían, como pueden ser las ventanas de 1,20, de 1,50, de 1,80. Nos dimos cuenta que no era suficiente. Y por último, introducimos los sistemas de diseño paramétricos, que hacían que dichos bloques se pudiesen deformar y ser flexibles a toda la casuística que nos estábamos encontrando. Con todo ello, con el fin de mejorar tiempos y sobre todo minimizar el error humano. Hay que decir que no todo se puede parametrizar, pero sí gran parte de las operaciones, haciendo que el técnico pueda dedicar su tiempo y atención de forma óptima fuera de las acciones repetitivas. Con todo, se une ahora el diseño generativo, donde el software especializado es capaz de elaborar estas operaciones, pero ir más allá y afinarlas de acuerdo a unas reglas de partida óptimas establecidas por la oficina técnica. De esta forma, a la reducción de costes, plazos y errores humanos, se une el tener un diseño optimizado, versátil y complejo. Claro, y la corporación Vía Ágora ha sido una de las primeras en apostar por esta tendencia, aún por desarrollar en España. ¿Qué estáis haciendo respecto a la arquitectura generativa? Pues estamos estudiando, en algunos casos haciéndolo ya, introduciendo a las diferentes compañías que componen la corporación, ver cómo pueden aplicar estas técnicas de diseño generativo en diferentes puntos del proceso, a diferentes escalas y características de partida, las cuales hay que recordar que no son única y exclusivamente geométricas. Por ejemplo, en época temprana dentro del análisis de negocio, donde se estudian los requisitos o requerimientos que pueda tener nuestro potencial cliente, de acuerdo a su perfil. Con ello, se hace un encaje previo de mix de producto, pudiendo realizar decenas de estudios a la semana, cuando tradicionalmente podíamos hacer 1 o 2. Actualmente, una vez realizado este proceso, estamos estudiando cómo se le aplican las condiciones normativas urbanísticas específicas para ese proyecto, para realizar una optimización de anteproyecto. Estas optimizaciones cabe recordar que se van acoplando unas a otras, cada una de ellas introduciendo nuevos parámetros en las fases de viabilidad y de encaje. Más tarde, en el proyecto básico, toma forma de acuerdo a las condiciones anteriores, equipamientos, tipologías de vivienda, incluso sistemas industrializados sin incorporar. Más tarde, sufrirían una nueva optimización al introducir la coordinación con los proyectos de estructuras e instalaciones y la introducción eventual de sistemas industrializados, los cuales, por último y a su vez, llevan integrada otra programación adicional que desarrolla gran parte de su ingeniería de detalle con este proceso. Claro, y Carlos, si hablamos de sostenibilidad, que es la palabra del 2023, ¿hace más sostenibles los proyectos la arquitectura generativa? Pues sin lugar a dudas, ya que, como hemos hablado previamente, la optimización es la característica que lo define. Podemos controlar las condiciones de partida de cada uno de los materiales que componen nuestro sistema. Con ello, reducimos enormemente nuestro porcentaje de pérdida de cada uno de los materiales en favor de la estandarización. Podemos elegir el conjunto de soluciones que responden a las condiciones de partida con menor pérdida en tableros de cierre, madera estructural o material de acabado, por poner unos ejemplos. Con ello, adicionalmente, controlamos nuestra huella de carbono e hídrica en el proceso. Antes hablábamos, Carlos, de pues que esta tendencia aún está por desarrollarse en España, pero ¿cuándo crees que terminará de desarrollarse? Pues ha sufrido últimamente bastantes avances, es decir, estamos hablando de una tecnología madura. Existen actualmente una gran cantidad de software y herramientas especializados que se han dado cuenta de las carencias y necesidades del sector en estos aspectos. Tengo que recordar que no vienen a sustituir al estudio de arquitectura, sino a hacer su trabajo más fácil, teniendo que dedicar sus esfuerzos donde realmente hacen falta.
no van a desarrollar proyectos completamente, sino a solventar quizá el 80% de las acciones repetitivas del proyecto y optimizando la solución donde no llega la capacidad humana. Ya disponemos de soluciones de software tanto para arquitectura como para ingeniería. Es cuestión ahora de terminar de pulir esas necesidades a las cuales responden de forma generalizada, donde confluyan esa facilidad de utilización de la herramienta por el usuario final, una libertad relativa de diseño y un nivel de detalle suficiente para el cometido que requerimos. En estos términos, si bien en ingeniería ya disponemos de herramientas completamente funcionales, en arquitectura no, pero es muy posible que a lo largo del año que viene tengamos al menos 1 o 2 software especializados disponibles y completamente operativos accesibles para todos. Bueno, pues eso quiere decir que estamos en el camino ya para coger ya la pista de despegue de la arquitectura generativa. Pues muchísimas gracias, Carlos López, director de Oficina Técnica de Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, por introducirnos en este tema. Muchísimas gracias, Meli, a vosotros y un saludo. Hasta pronto.